Ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas. Lo que ayer comentábamos como una situación difícil, ¿verdad?, incierta, pues tuvo un final feliz en el Ecuador. Feliz porque salió fortalecida la institucionalidad. La intentona de sublevarse, de desconocer la autoridad del presidente de la República para promulgar y hacer cumplir leyes por parte de unos policías sublevados, pues fue derrotado. Y es importante que fuera derrotado porque luego de lo que pasó en Honduras, esto pues nos hubiese llenado de preocupación a los pueblos de América Latina que apostaron a los procesos democráticos, a todos los sectores de la vida nacional en América Latina que apostaron a la democracia como el mejor método para resolver diferencias y para buscar el bienestar. Hubiese sido una derrota terrible, ¿verdad?, porque ya sería la segunda. Entonces, bueno, con la historia de golpes de Estado que los hubo, ¿no?, por mucho tiempo, pues volver a esto hubiese sido un retroceso inadmisible y descorazonador, además. De manera que nos alegramos muchísimo desde aquí, desde Ojalá, todos nosotros, como sabemos que los dominicanos y dominicanas también, por esta solución. Como ustedes muchos pudieron haber visto, el presidente fue liberado porque estaba en una condición de secuestro, ¿verdad?, en el hospital donde fue a atenderse una rodilla que había sido operada y luego lastimada durante los accidentes. El presidente fue liberado por efectivos de las Fuerzas Armadas, unos 250 efectivos de las Fuerzas Armadas que utilizaron en algún caso balas de goma. De manera que parece que la situación ahí no era de enfrentamientos tan duros, ¿no? Aunque se vieron, las imágenes de televisión se veían dos muertos, ¿no? Luego el presidente Rafael Correa, luego de haber sido liberado por efectivos de las Fuerzas Armadas, se dirigió al Palacio de Gobierno, que allá en Ecuador se llama Carondelet, y desde allí, desde lo alto, se dirigió a la multitud que lo aclamaba. Multitud que también participó desde el principio, desde tempranas horas de la mañana, participó también en su rescate, porque fue un rescate cívico-militar, ¿no? La decisión de los civiles de ir al rescate, que fue inicialmente rechazada por los policías, pues también seguramente influyó en el ánimo de los efectivos militares de la Fuerza Armada sobre las simpatías que estaba movilizando el presidente Correa. Alguien comentaba hoy, Rafael, amigos y amigas televidentes, alguien comentaba hoy desde Argentina, un analista político argentino, decía que por primera vez en el Ecuador en los últimos años, o en los últimos gobiernos, se veía un presidente que realmente tenía capacidad de movilizador y de respuesta ante los militares golpistas. Porque la historia era que los gobernantes ecuatorianos en muy poco tiempo, como esas vejigas que usted le quita la soguita, se escurrían. Sí, se iban, ¿verdad?, se iban debilitando, que al final ya con un toque de los militares, pues caían y nunca terminaban los gobiernos. El presidente Correa, no sé si de los últimos 4 o 5 presidentes que ha tenido el Ecuador, que por primera vez agota un periodo de gobierno, ¿no?, completo. De manera que este analista argentino pues señalaba eso, de que había una capacidad de movilización del presidente Correa, y yo no dudo, Rafael, de que también los militares estuviesen observando esa capacidad de movilización, porque usted en sus casas, como yo, me pregunté, ¿y por qué los militares no intervinieron a las 10 de la mañana o al mediodía? Porque estamos hablando que es el presidente de la República, el comandante en jefe, ¿verdad?, de toda la Fuerza Armada, que está siendo zarandeado por un grupo de policías, por la soldadesca. Sí. Entonces, era una situación que usted se pregunta, ¿estarán midiendo los militares a ver si dan el zarpazo o no lo dan? ¿O es que están diseñando el rescate del presidente y no quieren incurrir en una temeridad que pudiera poner en peligro la vida del presidente? Entonces, yo me estaba preguntando eso desde ayer en la mañana y me lo sigo preguntando todavía, Rafael. Yo voy en la misma dirección tuya. Sí, o sea, yo me lo sigo preguntando porque es difícil de entender este asunto. Pero bueno, lo importante es que el presidente, los golpistas no pudieron alterar, ¿verdad?, esto. Yo sigo creyendo que estos fueron unos tontos útiles,
que estaban ahí midiendo. Un ensayo. Yo soy de los que creo que ahí lo que hubo un ensayo. Yo creo que el presidente Correa va a tener que tomar una decisión. Es decir, la revolución ciudadana o se profundiza o la hacen retroceder a niveles de debilidad para poder tumbarla antes que termine el periodo. Porque es que esto es un punto de no retorno. A lo largo de este programa, Rafael trajo abundante información para que usted conozca lo que ha ocurrido en estos años de gobierno de Rafael Correa. A lo largo del programa vamos a ver una serie de elementos que le permitan a usted sacar sus propias conclusiones sobre lo que pasó anoche, lo que pudo haberse tramado allí y lo que pudiera pasar en lo adelante. De manera que, bueno, vamos a dejarlo ahí porque Rafael tiene unas informaciones que vamos a ir comentando. Rafael, tú has estado dándole vuelta al asunto. Le he estado dando mucha vuelta. Sí. La malicia política te indica a ti que las cosas no son así, ¿verdad? Sí, no, yo comparto contigo la idea, o sea, son 11 horas entre el incidente de inicio con los policías y el rescate. Sí. Es mediodía. Sí. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la policía. Sí. En 11 horas yo pienso que donde se mueve el presidente está la seguridad de las Fuerzas Armadas y la inteligencia de un Estado, en todas partes del mundo. Así es. Quiere decir que 1 o 2 horas después ya la inteligencia militar tenía que saber qué estaba pasando ahí, cómo estaba pasando, quiénes estaban involucrados y qué situación había. El presidente hizo una demostración, yo diría, de liderazgo y de decisión, desafiando a los policías de una manera hasta cierto punto un poco temeraria, ¿verdad? Pero de todos modos no se dejó intimidar, no se dejó intimidar, aún con la pierna molesta, herido, en condiciones con gases lacrimógenos y todo aquello. El presidente mantuvo pues una cordura, una decisión, un temple del líder que es. Y eso es una cosa importante en esas situaciones. Ahora, ¿por qué en 11 horas, en 5 horas no pudo ser rescatado de un hospital? Creo que habían 1.400, se habla de 400 policías, no se precisa muy bien lo que había en el hospital. Luce, no tengo tampoco una confirmación, que como ahí contigo está la base de la Fuerza Aérea, una parte de la Fuerza Aérea, algunos oficiales se agregaron a la protesta. Que habían ocupado el aeropuerto. Habían ocupado y ocuparon el aeropuerto. De manera que paralizaron los vuelos internacionales incluso. Entonces, según pasaban las horas, se iba creando un estado de tensión en la sociedad, de aprehensión y de expectativa generalizada, incluso a nivel internacional, que uno decía, bueno, pero ¿cómo es posible que las Fuerzas Armadas en este momento no estén al menos cerca, dando la demostración de fuerza que tienen que dar para resolver esta situación, o disuadir al menos, ¿verdad? Como el presidente está en manos de ellos, pues lógicamente. Pero bueno, yo me ascribo a esa percepción que tú tienes de que 11 horas es mucho tiempo para que finalmente un grupo de asalto de élite interviniera y tomara al presidente y saliera con él. Incluso hubo disparos, según dicen, 4 disparos de la camioneta en que lo sacaron, que recibió el vehículo. De manera que se ve que había indudablemente la intención más allá de una protesta por salario o por bonos. Eso para mí es una cosa clara. Así es. Es bueno aclarar que el origen del conflicto aparentemente porque debemos tener la malicia todo el tiempo, ¿no? Y poder entender. Aparentemente todo esto por un asunto de salarios. El Congreso, por iniciativa del presidente de la República, presentó un proyecto de ley, lo decíamos ayer, para homologar los salarios en la administración pública, de manera que los militares no siguieran teniendo privilegios que no tenían, por ejemplo, los empleados de aduanas, por decir, ¿no? O de Hacienda, ¿verdad? Sino que todos fueran evaluados por el mérito y de acuerdo a digamos, a una estructura salarial, porque los militares recibían por la izquierda en diferentes ocasiones durante el año dinero, lo que evidentemente respondía a prácticas clientelares, ¿no? Ustedes saben que en todas las estructuras militares, gracias a esas cosas colaterales se crean cacicazgos
poderes, islas de poder. Y entonces los presidentes tienen que lidiar. Decían aquí que el talento de Balaguer era lidiar con esos grupos y fomentarlos para poder dominarlos. Pero bueno, se forman estructuras clientelares, ¿no? Entonces el presidente decidió que eso debía terminar. Y entonces es en respuesta a esa ley aprobada que estos militares se sublevan. Y contaba el propio Correa ayer que fueron donde él 3 delegaciones pidiéndole, ¿verdad?, que él decidiera echar hacia atrás la ley. Y el propio Correa le dice, yo no puedo hacer eso, porque es una decisión... Una aprobación por el Congreso. Por el Congreso, él lo que hizo fue, como va a hacer todo presidente, que no... Promulgar la ley porque no la vetó, ¿no? Y dice, pero además, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿alguno de ustedes se ha leído la ley? Ninguno se había leído la ley. Ninguno se había leído la ley, o sea que ahí se ve que estaban siendo instigados. Pero había otra cosa que el presidente en el discurso desde el Palacio informó. Decía el presidente que cuando él llega al gobierno, esos policías ganaban $250. Sí, sí, sí. Y en el momento de estos incidentes está ganando 700. Así es. De manera que él ganó en el 2007. 2007. En 3 años casi se ha triplicado el salario. Claro, sí, sí. Y allá es dólares. Sí, es dólares. No son pesos. No, es dólares. ¿Verdad? De manera que tenemos triplicado los ingresos de los policías. No hay razón económica, por tanto, para una queja de esa naturaleza. Y el otro componente que me parece que es importante es el jefe de policía no interviene. No, renunció ahora. Hoy renuncia. Sí. Pero en medio de la crisis, en 11 horas, el jefe de policía no se presenta al hospital. Debió haberse presentado, ¿verdad? Él es el comandante en jefe de ese equipo que está ahí. Sí. Entonces no hay intervención de la policía. De manera que es otro elemento más que nos dice de que algo más había en todo esto. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con este tema sobre Ecuador. Así es.